Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la actividad de hoy de Educación Médica Continua a través de la Sociedad de Psiquiatría Biológica y les agradecemos la participación. Vamos a contar ahora con la exposición del doctor Fran Lozano, posgrado de Psiquiatría y cursando la maestría de Ciencias Médicas en ProInbio. La actividad de hoy se enmarca en una actividad taller con mucha participación. Los invitamos a participar en todos los talleres, a intercambiar y no olviden hacer el pre-test y el post-test. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, buenos días con todos. Soy egresado de psiquiatría y en este momento preparando la prueba final. La mayoría de ustedes sabrán el nivel de estrés. Les agradezco por estar aquí, por tomarse este sábado en la mañana para discutir un tema que consideramos relevante. Intentaré tener una concordancia con la charla revisada del día de ayer. Algunas cosas incluso seré reiterativo. Las más importantes. Luego, quiero que tengan presente la dinámica de cómo va a ser esto. Esta charla va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Es una charla larga. Hay un eje temático que ir desglosando. Pero su participación va a ser muy importante. Entonces tendremos unas preguntas a las cuales los invitaré a responder a través del uso de su celular. Y en ese momento tendremos interacción con los integrantes del equipo de Arque. Concluida la charla, un breve break. Y luego de eso volvemos a los talleres, donde ahí sí su participación verbal y activa va a ser mucho más importante. Y finalmente, con el auditorio haremos el plenario donde intercambiaremos entre todos. Así que los invito. Psilocibina, bases farmacológicas y potenciales usos clínicos. Quiero empezar con una advertencia. La pregunta que está en juego es: ¿debería usar psilocibina para el tratamiento de un trastorno mental? Y mi respuesta es clara: no. Aún estamos en etapa de investigación sobre su uso en el modelo de psicoterapia asistida. Pero si se tratase solo de eso, la charla termina aquí. Y no ese es el caso. Hago un descargo. Las principales agencias reguladoras han autorizado el uso de esta sustancia en estudios clínicos de fase 2 y fase 3. Entonces, vamos a revisar de qué se tratan esos estudios. Y lo vamos a hacer guiados por estos 3 objetivos que se enmarcan en el taller. Primero, como ahora vamos a hablar solo de psilocibina, los objetivos están enfocados hacia ella. Valorar la eficacia y seguridad como potencial del agente terapéutico. Segundo, incentivar una perspectiva racional de sus beneficios. Y tercero, analizar las limitaciones en su uso terapéutico. Este va a ser el índice por el cual nos vamos a guiar. 4 puntos a desarrollar. Primero, bases neurobiológicas, nivel de evidencia, seguridad y traslación clínica. Aquí empiezo con las bases neurobiológicas, una breve clasificación de los psicodélicos. Ignacio Carrera nos decía ayer que las nosografías son difíciles cuando hablamos de estas sustancias: psicodélicos, enteógenos, alucinógenos, muchas palabras, muchos términos a definir. Acá, pues, suscribimos, nos enfocamos sobre todo en los que se estudian con un potencial terapéutico. No existe una clasificación estandarizada. Entonces, sí, suscribimos a la propuesta planteada de organizarlos en 2 grandes grupos. Los clásicos, que ustedes encontrarán hacia su izquierda, categorizados según su estructura química, y esos son los colores que tiene. Y los atípicos, diferenciados por la fenomenología de la experiencia que generan. Y los colores que tienen más o menos intentan graficar esa fenomenología similar. Ubicamos más fácilmente a la molécula motivo de este estudio. A ver si se ve el puntero. Bueno, se ve el puntero acá. Psilocibina, ¿no? Que vendría siendo un psicodélico clásico del grupo de las triptaminas que se encuentran naturalmente en los hongos del género Psilocibe. De eso vamos a hablar. Bien.
Les habíamos sugerido una bibliografía porque me parece que recopilaba los datos de una manera muy sencilla, los datos más importantes que nosotros acabamos a revisar. Y de ahí saco esta parte, que son algunos aspectos farmacocinéticos que debemos tener en cuenta para esta cuestión neurobiológica. La psilocibina, por concepto, es una prodroga o profármaco, como preferimos decir ahora, que debe convertirse en su metabolito activo, que es la psilocina, para poder cruzar la barrera hematoencefálica y producir sus efectos neurológicos. Una vez que es ingerida oralmente, se desfosforila rápidamente en el ambiente ácido del estómago, y el resto que no es ahí puede ser metabolizada en los intestinos, la sangre, los riñones, a través de enzimas adecuadas para eso. La fosfatasa alcalina, en este caso, produce las formas activas y lipofílicas, que es la psilocina. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios de esto, de farmacocinética, se basan en pacientes que ayunan un promedio de 2 a 4 horas. Entonces, excepto agua, por supuesto. De ahí podemos tener una primera instrucción de buena práctica clínica, ¿no? Si queremos estimar los efectos de la sustancia, debe ser con el estómago en un ayuno de 2 a 4 horas. La biodisponibilidad de la psilocibina es aproximadamente del 50% después de su ingestión oral. Entonces, aquí en el gráfico estamos en esta parte, al principio todavía. Acá arriba tienen una molécula de psilocibina, que lo vimos ayer. Acá tenemos una molécula de psilocina sin el grupo fosfato, que es el producto de esta fosforilización. Se ingiere en forma de psilocibina, pero la curva es de psilocina. ¿Por qué? Porque es el metabolito activo que se empieza a percibir a los 30 minutos, como vengo diciendo. Esto está en estudio en humanos, ¿no? Entonces, recientemente se ha fijado que la dosis debería ser de 25 miligramos, y eso es lo que representa este gráfico. Creo que lo más relevante son los cuadros azules con los que nos debemos quedar. La curva que aquí se grafica se correlaciona con la experiencia de una sesión en la que hay un inicio de acción a los 20 a 40 minutos. Los efectos subjetivos máximos se consiguen a los 60 a 90 minutos cuando la curva está en su fase ascendente. Y una duración activa de estos efectos que tiene de 4 a 6 horas. Existe, sin duda, una variabilidad. ¿Cuáles son los factores que predicen esta variabilidad? Contrario a lo que la intuición nos podría decir, no se trata del peso corporal, sino que más bien de una diferencia en los procesos enzimáticos. Luego, también se han estimado concentraciones máximas de psilocina, que es la parte alta de la curva. Un estudio reporta una concentración máxima de 18,7 nanogramos, mientras que otro reporta una concentración de 20 nanogramos. Más allá de eso, no tenemos otros datos. Luego todo esto se metaboliza a partir de un proceso de glucuronidación, siempre me cuesta esa palabra, y es una glucuronidación hepática de fase 2. Bueno, se metaboliza enzimas UGT1A10, UGT1A9. Su metabolito, el glucurónido de psilocibina, es eliminado renalmente, junto con aproximadamente el 2% de psilocina no conjugada, un resto de psilocina que no llega a ser metabolizada. Y esta metabolización se da de manera renal, pero este metabolito es inactivo. Entonces de ahí sacamos otro dato relevante para la farmacocinética. Los pacientes con una insuficiencia renal leve a moderada no van a tener dificultades con la metabolización de esta sustancia. Leve a moderada, hago énfasis en eso. Y el restante se excreta a través de la bilis y en las heces. La eliminación completa de la psilocibina, de la psilocina, ocurre en un plazo de 24 horas, siendo la mayoría de la eliminación en las primeras 8 horas, y eso es lo que nos grafica el cuadro en la parte final cuando dice 5 a 8 horas. Cosas a quedarnos, estas recomendaciones farmacocinéticas de la variabilidad, que no tiene que ver mucho con el peso, sino con procesos enzimáticos. Cosas a quedarnos, los recuadros azules. Inicio de la acción a los 20 a 40 minutos, pico de los efectos a los 60 a 90 minutos, duración de los efectos 4 a 6 horas. ¿Bien? Algunos aspectos farmacodinámicos en los que no quiero ir muy profundamente, pero sí quiero mencionar la relevancia con nuestros autores importantes cuando hablamos de farmacología. Entonces, el mecanismo de acción principal es serotoninérgico. Ya lo decía ayer el doctor Carrera. Yo les traigo simplemente el gráfico de la última edición de la farmacología de Stahl, donde ya está incluido estos compuestos. Y aquí vemos un fármaco que tiene psilocibina en la parte superior
que no atraviesa la barrera hematoencefálica, no es una forma activa, necesita atravesar este proceso de desfosforilación y convertirse en psilocina. ¿Qué información nos aporta el gráfico? Que la cantidad de receptores sobre los cuales tiene efecto se diversifica ampliamente, pero sobre todo la actividad por el receptor 5-HT2A, que es la más estudiada. Hay ciertas controversias respecto a este gráfico. Cuando se lo presenté al doctor Carrera, me salió con los artículos nuevos y las cuestiones. Tómenlo con pinzas al gráfico, pero recuerden que la actividad se la debemos a este proceso de desfosforilación. La actividad se la debemos a la psilocina. Luego, la psilocina tiene un efecto de aumento de la actividad glutamatérgica a nivel cerebral. Esto, consecuentemente, permite aumento en actividad de receptores AMPA y NMDA y activación de vías moleculares, vías que básicamente introducen sinaptogénesis y espinogénesis. Dichos estos aspectos, brevemente, tendremos acá los efectos fisiológicos, que los clasificamos como para digerirlos de manera más sencilla, físicos y psíquicos. Los efectos psíquicos principalmente vienen siendo el aumento de la actividad simpática. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Taquicardia, hipertensión y muy comúnmente cefalea y náuseas. Menos comunes, efectos de fatiga, migraña, vómito e hipertermia. Ahora, hay otros de estos efectos que los podríamos considerar propiamente efectos adversos, pero hago señala que son efectos transitorios. Mareo, temblor, debilidad, anorexia, dolor muscular, hipertonía mandibular, inquietud, sudoración, dolor abdominal, boca seca, alteraciones del sueño y de la coordinación motoras. Todos en el curso de los efectos de la sustancia. Los efectos psíquicos los podemos agrupar en una alteración de la percepción, de la cognición y de la afectividad. Alteración de la percepción dada por ilusiones auditivas o visuales, sinestesia o alucinaciones. De la cognición, pensamiento tangencial, fenómenos disociativos, de la afectividad, fluctuaciones del estado de ánimo entre la ansiedad y la euforia. Recordar que todos estos efectos no son aislados, parecen tener un curso transitorio, se presentan en diferentes etapas de la experiencia. Y así tenemos en esa distribución de las posibles experiencias que estos efectos físicos y psíquicos se conjugan en lo que podría ser un polo de una experiencia mística y un polo de una experiencia psicótica. El polo de la experiencia mística caracterizada por una sensación de unidad, trascendencia, inefabilidad, sacralidad. El polo de la experiencia psicótica, disforia, paranoia, disolución ansiosa del ego. Muy importantes aquí los matices, muy importantes que no todos van a alcanzar este tipo de experiencias. Muy importante también qué hacemos con estas experiencias. Y solamente por recordarles, en lo fisiológico hay que considerar que el riesgo de sobredosis es muy bajo, ¿no? Hay estimaciones de modelos animales. Ahí se trabaja con el 50% de la dosis letal, un LD50. Este LD50 es entre 2.000 a 3.000 veces la dosis típica en humanos. Intentando trasladar, haciendo un esfuerzo por trasladar, que es absolutamente impreciso, pero intentando trasladarlo al consumo recreacional, digamos que aproximadamente el 1% del peso del hongo de Psilocybe cubensis se corresponde a la triptamina psilocina, ¿no? Psilocibina. Y entonces, para llegar a la concentración, se requeriría una dosis de 280 miligramos por kilo de peso. Esto representaría que se ingieran 1,7 kilogramos de hongos secos, cuando las dosis habituales que se dan en el mercado experimental son 4 a 5 gramos. Quiero dejar esto en claro, ¿no? El riesgo de sobredosis en lo fisiológico es una cosa muy distante y no se ha reportado. Bien, y dichas estas cosas, la pregunta 1. Por favor, pido que saquen sus celulares y escaneen el código QR. Además, la secretaria nos va a enviar al grupo de WhatsApp un link para que puedan acceder, quienes no accedan a responderla. Nos vamos a tomar en esta primera vez 1 minuto o 2 por ser el primero, pero una vez que ya desarrollemos bien la temática, lo hacemos un poco más ágilmente. Mientras tanto, los que no sean digitales, les voy leyendo la pregunta. A nivel local, no se puede acceder directamente a psilocibina sintética, pero sí a hongos psilocibe.
¿Cómo podría usted definir la dosis que se administra cuando se consume directamente hongos? A. Una décima parte del peso del hongo seco se corresponde a la concentración de psilocibina. B. No puede calcularse exactamente, sino solo estimar un rango, ya que la concentración de psilocibina es muy variable, incluso entre hongos de la misma especie. C. Es preferible utilizar el hongo, ya que se puede obtener de manera silvestre en la naturaleza sin pagar por él. D. Ninguna de las anteriores es una respuesta adecuada. Damos un minutito. La responden tranquilamente. Aquí tenemos los resultados de la pregunta, ¿no? Tenemos que del auditorio, el 56,2% respondió adecuadamente. Tenemos que un 10% respondió la opción de la décima parte del peso y un 34% respondió que ninguna de las anteriores es una respuesta correcta. Quisiera aprovechar que contamos con la experiencia de Ignacio Carrera para que nos aclare un poco sobre cómo podríamos responder a esta pregunta. La respuesta correcta es que no puede calcularse exactamente, ¿no? Sino estimarse simplemente su rango de concentración. Ok, con esto avanzamos sobre la parte 2 de la charla. Vamos sobre la parte más densa, así que aquí les pido un esfuerzo. Nivel de evidencia. Antes de ser considerada en el contexto científico, el uso de la psilocibina ha recorrido un largo camino, muy simplificado en esta línea temporal. Todos hemos hecho énfasis en nuestras líneas temporales en el valor que hay que dar a lo que se entienden como usos tradicionales. De ahí proviene todo esto. Viene desde la prehistoria el uso de la psilocibina. Prevaleció el colonialismo en la tradición ancestral de Indoamérica y fue redescubierta para la cultura occidental en el siglo XIX, con los pioneros de la investigación inicial, que junto a otros psicodélicos se aproximaron al estudio de probables modelos de psicosis con esta terapia. Y es lo que en el gráfico ponemos hacia aquí, ¿no? Cuando empieza la investigación inicial. Pero antes de eso debo decirles que el primer reporte de psilocibina fue de 1799. Un médico inglés reportó los efectos que le habían producido a una familia de campesinos que accidentalmente consumieron las sustancias. En la investigación inicial, lo que se hacía era investigar los probables modelos de psicosis, puesto que lo que habían identificado que le ocurría a esta familia era compatible con la locura. Se aproximaron al estudio de la terapéutica, que vendría con el avance del reconocimiento micológico en la especie del psilocibe y con la síntesis química de su compuesto activo hacia 1959. Entonces, ahí se da la primera ola de estudios en espacios controlados de psicoterapia, hasta el advenimiento de la política prohibicionista, que en términos generales determinó 20 años de quiescencia, contracultura y clandestinidad. Toda una generación de investigadores perdida. Hasta 1990, en el seno de la academia, digamos, se da lo que hoy denominamos el renacimiento psicodélico. Se aplica la terapia asistida con psilocibina con un proceso de preparación para personas que padecen un trastorno mental en una sesión junto a terapeutas entrenados, un ambiente cuidado, buscando una experiencia transformadora. Es a partir de estas investigaciones que se vuelven a plantear en diferentes niveles apasionantes debates como el de la conciencia hacia el que nos dirigimos y vemos hacia el final del gráfico, ¿no? Los científicos hablan ahora sobre fenomenología, disolución del ego, el cerebro entrópico, la espiritualidad, la posibilidad de una cura a partir de una intervención integral para la patología grave y persistente. Eso es el renacimiento muy reducidamente. Las principales universidades involucradas en esta investigación las coloco aquí. Algunos datos para graficar lo que esto ha venido siendo, pero quiero detenerme un poco en esto, este pequeño gráfico. No se aprecia muy bien a lo lejos, pero esa es la portada de un libro publicado en el Uruguay llamado Psicólisis Dirigida. Las investigaciones que se llevaron a cabo entre 1950 y 1970 sobre el uso de psicodélicos en el país, en enfoque psicoterapéutico, se agrupó en un planteamiento teórico llamado psicólisis dirigida, que estaba basado en una técnica previa, técnica de origen francés denominada ensueño dirigido. Una serie de reportes de más de 105 casos,
reportados de tratamiento satisfactorio de lo que podríamos hoy entender como neurosis grave. Se reportaron, por supuesto, en la Revista de Psiquiatría del Uruguay, además de en este libro. Utilizaban LSD, 100 gamas era la dosis, que equivalía a una ampolla. Y también utilizaban psilocibina, 3 miligramos, equivalente a una ampolla. A veces 2 de psilocibina, 2 de LSD. ¿Cuál era el criterio? La psilocibina tenía una mejor tolerancia de efectos adversos. Entonces, desarrollando la técnica de a poco, concluyeron que lo que tenían que hacer era utilizar primero psilocibina. Y los pacientes que la toleraban adecuadamente iban hacia el LSD. Había un procedimiento que se detalla bastante bien en ese libro, sin embargo, en términos generales, había una intervención que se puede entender en un modelo psicolítico. Posterior a esa intervención con la sustancia, se hacía una integración y un entrenamiento de las cosas aprendidas. La duración era variable, pero de esos 105 casos, reportaron al menos haber hecho 377 sesiones. Fuimos parte de todo esto. Y ahora, este gráfico lo han presentado también el doctor Toledo y el doctor Carrera en las charlas de ayer. No pretendo ser muy reiterativo, simplemente mostrar lo que aparece en una base de datos de artículos científicos cuando ustedes introducen la palabra psicodélicos y salud. Aparece esto. Una distribución bimodal. Yo quiero ser un poco más específico porque voy a hablar solamente de psilocibina, entonces ustedes se encuentran en morado la curva bimodal de toda la investigación con psicodélicos con su pico en el 2022. Y abajo en verde, cuáles de esos estudios corresponden con psilocibina. Y vamos a ampliar un poco sobre esos estudios, sobre esa línea verde, que ahora está aquí. Bien, un poco más grande y un poco más compleja. Entonces, advierto que lo que pretendo hacer en este caso es realmente una hipersíntesis de la evidencia. La lectura de todo esto involucra un trabajo arduo y mucho más amplio que el que acá les planteo. Lo que ustedes observan en la columna donde hay muchos nombres de colores se corresponden con los ensayos clínicos con población que tiene una patología, ¿sí? Y lo que observan a un lado son otros ensayos clínicos con población que no tiene una patología diagnosticada. Hay muchos ensayos clínicos que son en población sana, muchos. No los estoy incluyendo aquí. Y esto es solo investigación experimental. Hay muchísima investigación observacional, mucha más amplia, que es lo que amplía esta curva. Ustedes verán que en el 2022 la curva supera los 300 casos. Y yo acá les pongo, si no me equivoco, 17 solamente. ¿Ok? Hay mucha investigación con psilocibina en otros ámbitos. Nos fijamos en esta porque entendemos que es la evidencia de mayor calidad y es la que va a ser de mayor relevancia para nosotros, de donde vamos a sacar nuestras recomendaciones. Los colores no son al azar. Los colores intentan orientarnos hacia cómo vamos a hacer este análisis. Están agrupados según el tipo de diagnóstico. El primero, moreno, el primer ensayo clínico llevado a cabo en el 2004 para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Los que están en azul involucran pacientes con el diagnóstico de una patología terminal. Aquí hay pacientes con diagnóstico de cáncer y VIH que tienen una condición mental asociada. Los que están en verde involucran pacientes con trastorno por consumo. Básicamente se han investigado dos condiciones, el trastorno por consumo de alcohol y el trastorno por consumo de nicotina. Y en amarillo, los que tienen que ver, amarillo o dorado, se ve amarillo ahí, acá yo lo puse en dorado. Los que tienen que ver con depresión, ¿sí? Tenemos unos cuantos artículos en gris. Dentro de la curva de la población clínica incluyo acá el de Schindler del 2022, que fue un ensayo clínico con 16 sujetos que padecían cefalea en racimos. Lo pongo en verde porque no lo vamos a incluir en este análisis. El resultado de esta investigación no fue favorable. El uso de psilocibina no permitió reducir la intensidad de los síntomas en los pacientes que sufrían cefalea en racimos. Se utilizaba en un modelo psicolítico a dosis intermedias a bajas. De hecho, lo definen como un estudio experimental para intentar estimar si la dosis recomendada que venían usando pacientes por su cuenta servía o no servía para la población clínica.
había altas expectativas de que funcione bien porque lo que se reportaba en los estudios observacionales era que estaba funcionando bien. Este estudio dijo que no, pero no es concluyente de nada. Las líneas de investigaciones continuarán, saldrán seguramente otros. Es una patología en estudio. Y los otros, los que están acá. De relevancia, el año 2022 para las microdosis. Marshall, con 52 sujetos, un ensayo clínico aleatorio, utilizó microdosis de psilocibina, y Cabana en el 2022 para 34 pacientes también. Destacar que el estudio de Cabana fue realizado en Buenos Aires. Ambos estudios demostraron que no hubo diferencias significativas con el placebo. Por eso tampoco los vamos a incluir en este análisis. Son los únicos ensayos clínicos que se observan sobre microdosis de psilocibina, o de los que disponemos hasta ahora. Hay mucha información de estudios observacionales, que no dice esto, que más bien plantea que hay mejorías cognitivas, afectivas y de otro tipo. Pero lo que tenemos de los estudios experimentales es que no hay resultados favorables en comparación a placebo. Y el último que pongo en gris es el de Rooker. Pongo el de Rooker junto con un símbolo que ustedes verán ahí, una C como azul. Y hay otros estudios que tienen esa C azul. Uno de depresión, el más grande de hecho, y uno nuevo, de pacientes con enfermedad terminal. Esta misma C está acá arriba. Bueno, acá arriba están las organizaciones que tienen más peso sobre lo que se está desarrollando en el campo de la investigación. Estas investigaciones, COMPAS, la que tiene la C, es una organización con fines de lucro. No es la farmacéutica típica, pero están desarrollando una molécula de psilocibina que va a ser patentada. La organización Usona también desarrolla su propia molécula, pero es una organización sin fines de lucro y las comparte para investigación. Algunas de estas investigaciones se han hecho con la psilocibina de COMPAS, otros se han hecho con la psilocibina de Usona. Y la Fundación Beckley y el Instituto Hefter constituyen instituciones que hacen fondeo económico para este tipo de estudios. Están conformadas por algunos de los principales investigadores, ciertas de esas, otras por filántropos. Buena parte de los recursos para esta investigación provienen de ahí. Entonces hay investigaciones que intentan mezclar este tipo de fondos para reducir el riesgo de sesgos, ¿no? Están, por dar un ejemplo, fondeadas por el Instituto Hefter utilizando la psilocibina de Usona, ¿sí? Y así, mezclas de todo este tipo de cosas. No solamente los fondos vienen de estas instituciones, los fondos vienen de las universidades y de las propias becas que mantienen a los investigadores. Y los que están con la C, esos son los únicos que son con la psilocibina de COMPAS y financiados por COMPAS. Entonces, son necesarios, parte del proyecto de aprobación de cualquier medicamento, pero son sobre los que más críticos vamos a hacer. Listo. Antes de entrar al análisis agrupado de estos estudios, quiero decir ciertas generalidades que nos van a servir de guía para entender cosas comunes a todos ellos. La primera es, ¿a qué le decimos psicoterapia asistida con psilocibina? Sus siglas en inglés, PAP. Es un modelo que involucra una integración de intervenciones en un proceso que pretende respetar 4 fases: selección, preparación, sesión e integración. Eso es lo que ocurre en una psicoterapia asistida con psilocibina. Mencionábamos ayer que no había una teoría psicológica rígida, sino que éstas se aplicaban según las circunstancias pragmáticas, modelos y demás. La forma de definir el tipo de abordaje psicoterapéutico que se hace parece ser adecuada si la entendemos como un soporte no directivo, integrador, de carácter psicodinámico. Esa es la manera más común en la que se lleva a cabo la aproximación teórica. Pero hay dificultades con este modelo de aproximación. Y entonces, investigadores de la Universidad de Hopkins, que está teniendo una influencia muy importante sobre el establecimiento del posible estándar de tratamiento en el campo, han planteado una revisión teórica muy valiosa en la cual nos propone que el modelo de psicoterapia que se debería incluir es una rama cognitivo-conductual que definen como terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso parece ser una vertiente más matizada de lo que fue la DBT. Entonces, está cognitivo-conductual clásica, DBT y ahora terapia de aceptación y compromiso. Funciona con ciertas directrices para las diferentes fases de este proceso, ¿no? Funciona para
para la fase de preparación, sobre todo, donde se crea el vínculo, funciona para el acompañamiento, la forma de hacer el acompañamiento durante la sesión, y funciona con ciertas directrices para la integración. ¿Por qué consideran estos autores que es importante que definamos un modelo? Porque hay muchas cosas que medir todavía. Pero en la práctica, el enfoque más frecuente sigue siendo el que dije primero. Soporte no directivo integrador con características psicodinámicas. Bien. Esta generalidad respecto de la psicoterapia asistida. Otra generalidad es que a la fecha actual, de mayo del 2023, se registran 82 estudios clínicos, con las mismas palabras, psilocibina y trastorno mental. En la base de datos del Clinical Trials, nosotros nos encontramos que hay otras patologías que están en estudio. Y entonces, si ustedes salen a la prensa, van a encontrar referencias a esto, ¿no? Se está utilizando psilocibina para el diagnóstico de trastornos alimenticios, estrés postraumático, fibromialgia, autismo en adultos. No se están haciendo estudios de psilocibina en niños ni en adolescentes. Parkinson, Alzheimer y otro tipo de trastornos por consumo. Todos estos estudios están en fases preliminares. Ninguno de estos estudios ha publicado sus resultados. Los podemos encontrar en esa base de datos, podemos ver en qué fases están. Algunos están recopilando pacientes, otros han sido completados, pero no han sido publicados aún. Tendremos también información sobre esto más adelante. ¿Y criterios de exclusión generales en todos los estudios? Bueno, contraindicaciones. ¿A quién no? Embarazo y lactancia, enfermedades cardiovasculares inestables, antecedentes hasta el primer grado de psicosis o trastorno bipolar. Y algunos estudios, trastorno límite de personalidad. Cosa muy controvertida. No todos tienen ese criterio de exclusión. Se evita, como cosas relativas, las dos que están más abajo, ¿no? Se evita el uso concomitante de otro tipo de psicofármacos. En general se prefiere un proceso de lo que decimos lavado o washout en inglés, del uso de medicación antes de recibir la sesión. 2 semanas lo mínimo, un rango de 3 a 4, lo que se está viendo. Y se evita el riesgo suicida de manera activa. En el proceso de selección, personas con un riesgo suicida elevado no ingresan a los estudios y personas que desarrollan un riesgo suicida elevado durante el seguimiento son retirados también. De todas formas, ahora vamos a ver si eso se presenta o no. Y así vamos a ir agrupando el análisis según el diagnóstico. Entonces vamos a empezar por donde todo arrancó, ¿no? Trastornos relacionados con enfermedad terminal. Tenemos para estos 5 estudios, que ustedes los verán citados en la parte de abajo. La pantalla, esto no lo puedo quitar, no me acompaña mucho para que ustedes sepan cuál es cuál. Pero yo les voy diciendo desde acá. El 1 es el de Grove, el primero del 2011, de Ross en el 2016 es el 2, de 3 es el de Griffiths, de 4 viene siendo el de Anderson y de Jay, y el quinto es el de Schneider, el último, el del 2023. Ah, pareció bien, genial. Sí. Ok. A ver, pero esa no era esta. Bien, listo. Entonces, ¿qué población tenemos acá? Miren, para personas con cáncer que han desarrollado lo que se definió como angustia existencial o ansiedad reactiva al diagnóstico y síntomas depresivos, un síndrome ansioso depresivo ligado con la patología cancerígena, han habido 92 pacientes recopilando estos estudios. Para aquellos que no se analizó tanto la angustia existencial, sino que más bien el síndrome puramente depresivo, diagnosticado como un trastorno depresivo mayor, 30 sujetos. Y para sobrevivientes de larga data de VIH que desarrollaron una condición entendida como desmoralización, el último estudio, 18 sujetos. ¿Cuáles han sido las intervenciones en estos estudios? Algunos han utilizado una sesión de psicoterapia asistida, otros han utilizado psicoterapia asistida grupal, más una sesión de psilocibina, ¿no? Entonces, tenemos que la psicoterapia asistida con una sola sesión ha sido con un encuadre psicológico de soporte existencial, el clásico, el que dije al principio, soporte existencial, más una dosis de 0.2 miligramos por kilo de peso, como la intervención. Como este se trataba de un ensayo clínico cruzado con placebo, el placebo que vino después para el mismo grupo de población terminó siendo niacina. Luego tenemos el segundo estudio, el de Ross, que utilizaron una intervención ecléctica. Ecléctica porque en una primera fase tuvieron una aproximación cognitivo-conductual y en una segunda fase una aproximación psicoanalítica y en una tercera fase una aproximación transpersonal. Ecléctico. Nadie más hizo eso. La dosis un poco más alta que la anterior, el placebo el mismo.
Después, el tercer estudio de Griffiths, importante, destacado este estudio. La relación terapéutica fue a lo que se hizo más énfasis en un modelo también clásico de psicoterapia, ¿no? De un soporte, una aproximación psicodinámica. Las dosis, bueno, hubo una dosis baja que se consideró como inactiva, dosis de 1 a 3 miligramos por cada 70 kilos de peso. 5 semanas después, una dosis alta que se consideró activa, 22 a 30 miligramos por cada 70 kilos de pesos. Un ensayo clínico cruzado también. Y en la preparación grupal, en cambio, para el estudio número 4 de Anderson, que fue el grupo de pacientes con VIH y desmoralización, fue un soporte expresivo en la intervención grupal, eso sí, ¿no? Sumado con unas dosis entre 0,3 a 0,36 por miligramo por kilogramo de peso. ¿Qué dato destaco de aquí? Que las dosis por kilo de peso las van subiendo de a poco. Si ven, ya estamos en 0,36. Y el estudio número 5, que es el último, un soporte no directivo, más una dosis que ya no es por kilo de peso. Una dosis que es 25 miligramos. Sin muchas vueltas. Hubo un desarrollo con esto, lo vamos a ver que se da también de manera similar en otro tipo de patologías. Cuestiones de seguridad, ¿qué nos interesa saber? Ninguno de estos estudios reportó eventos adversos serios. Evento adverso serio entendido como aquel que demanda hospitalización o retirada del estudio. Eso sí, reportes de ansiedad, cefalea, náusea, vómitos, aumento de la presión arterial, fatiga, taquicardia, euforia, todos transitorios en el contexto de la administración de la sustancia. Similar a lo que mencionamos al principio. Y ahora sí, eficacia. Bueno, el primer estudio de Grob, pacientes con cáncer, una mejoría de la ansiedad y el estado de ánimo medido por la escala STAI, son cosas relevantes para el tipo de la investigación, al mes 1 y al mes 3, y medido por la escala BDI de depresión, el test de Beck, hasta a los 6 meses. Y el tamaño del efecto, que es lo que ustedes ven ahí, estadísticamente significativo. Efectos duraderos, eso es lo que nos quiere decir, en ansiedad y depresión, que era lo que iban a medir. Estudio número 2, mejoría en la desmoralización, desesperanza, bienestar espiritual y calidad de vida. Muchas escalas para poder hacer estos constructos. Los resultados fueron desde el principio, días 1, 2 y 6, y hasta las 7 semanas de seguimiento, estadísticamente significativos. El estudio número 3, de Griffiths, mejoría en el síndrome ansioso depresivo, aumento en la calidad y significado de la vida, disminución de la ansiedad frente a la muerte, estadísticamente significativo, con un tamaño del efecto moderado. Estos efectos, y esto es lo importante de este estudio, es el primero que dice, estos efectos mediados por la experiencia mística, ¿no? Se dio una experiencia en algunos pacientes que fue, digamos, asociada a lo que dije hace un rato, como una experiencia mística. Esos pacientes fueron los que al parecer les fue mejor. Y estos beneficios reportados hasta los 6 meses. Después, en los estudios que hicieron intervención grupal, hubo una disminución de la desmoralización en el estudio de VIH, que era lo que les interesaba, un tamaño del efecto interesante, una diferencia media de 5.78 en la escala que utilizaron, desde el inicio hasta los 3 meses. Y en el estudio 5, que es el último, un aumento del bienestar psicoespiritual, puesto que lo que midieron fueron esas variables, no midieron variables de ansiedad o de depresión, sino que más bien utilizaron una nueva escala que está intentando instaurarse, que se llama NIHILS, y esta escala lo que mide es eso, bienestar psicoespiritual. Entonces hubo un cambio significativo que duró durante todo el seguimiento hasta las 8 semanas, en algunos de los parámetros de esta escala. Como vemos, los resultados en enfermedad terminal parecen ser todos favorables, con un rango de seguridad adecuado, y con dosis que han ido variando según el desarrollo, digamos, de la propia evidencia. ¿Bien? Ahora, trastorno por consumo, un poco más simple, son solamente 3 estudios. Para nicotina, un N de 15 personas hasta ahora es lo que se ha evaluado. Para alcohol, un N de 105 personas, un poco más importante. Está puesto con negrita el artículo 3 de Bogenschutz, un artículo muy valioso para las personas que estén interesadas en el trastorno por consumo de alcohol. Recomiendo leer este artículo, un ensayo clínico clásico, un diseño fuerte, metodológicamente adecuado,
con las medidas que se hacen hoy en día para estimar la eficacia en lo que respecta al trastorno por consumo de alcohol, que ya no es la variable dicotómica de abstinencia o no abstinencia, sino que más bien acoplado a las variables de la Organización Mundial de la Salud en el marco de la reducción de daños y con un análisis estadístico factorial que permite mejor medir las sutilezas en estos cambios, los pacientes buscando mejorar su vida y no tanto otro tipo de resultados que más parecen ser relevantes para los médicos. En fin, la intervención en estos estudios. Los primeros dos. El de Johnson, que fue para trastorno por consumo de tabaco, que le pongo NIC por nicotina, hace referencia a eso. Se utilizó la intervención con terapia cognitivo-conductual. Las dosis de 20 a 30 miligramos, aquí todavía seguían con el kilo de peso, y se hicieron 3 sesiones de este tipo, un poco más que en las que vimos antes. El segundo y el tercero utilizan la misma intervención, es el mismo autor, es Bogenschutz, hace un primer estudio, en el primer estudio utiliza dosis por kilo de peso y hace 2 sesiones de psicoterapia. Pero en el segundo, sube las dosis, 25 a 40 miligramos por kilo de peso, y hace una combinación de terapia motivacional, que eso es el MET, más terapia cognitivo-conductual. Utiliza un placebo porque este es un ensayo clínico aleatorio, los anteriores no, eran ensayos clínicos abiertos, este es un ensayo clínico aleatorio y usa un placebo con difenhidramina. Y hace 2 sesiones de esto, ¿no? La primera sesión con 25, la segunda sesión con 40. ¿Cuáles son los resultados de eficacia que se obtuvieron? Bueno, en el primer estudio con respecto a la nicotina, tiene unos resultados abrumadores, unos resultados muy buenos, un tamaño del efecto muy importante. Capaz el tamaño del efecto más grande que podemos ver, una T de 11.10. Imagínense que el tamaño del efecto en los otros es un valor mucho más bajo. Este tiene un T de 11.10, estadísticamente significativo. El 80% de los participantes se mantuvo en abstinencia a los 6 meses. 3 sesiones de psilocibina y lograron una abstinencia formidable. En el estudio número 2, disminuyeron los días de consumo excesivo en un 26% de manera significativa. Fueron unos resultados más bien modestos. Quizás esto motivó a que el grupo de investigadores haga un estudio mucho más robusto en su segunda oportunidad. Y aquí sí hubieron resultados más favorables, disminución en los días de consumo excesivo, con una diferencia media del 13,9% y unos valores estadísticos significativos. Con respecto a los parámetros de seguridad, entonces, en el primer estudio sobre nicotina no se presentaron eventos adversos serios. En el segundo estudio tampoco. Simplemente se reiteran más o menos el mismo tipo de efectos transitorios, gastrointestinales, simpáticos, no mucho más. En el tercer estudio sí debemos mencionar. Esto es bastante importante. Además de los eventos de siempre, cefalea como el más frecuente, hubieron 3 eventos adversos serios. Y en esto quiero ser muy claro. Los 3 eventos en el grupo control, no en el grupo que recibió psilocibina. Estos fueron un paciente que tuvo 2 hospitalizaciones por riesgo suicida y un paciente que tuvo un desgarro esofágico. Sí. Trastorno obsesivo compulsivo. Mencionado aquí por su valor histórico, pero no es un estudio que tenga como datos demasiado concluyentes. Sin embargo, esto nos va a permitir estimar algunos efectos sobre las expectativas. El trastorno obsesivo compulsivo se hizo por Moreno en el 2004, fue más bien un estudio de esos iniciales, de prueba de concepto, a ver si las cosas funcionaban o no. Se hizo psicoterapia en ese momento con un soporte no directivo, 4 sesiones con dosis crecientes con 1 semana de duración. Empezaron con dosis a microgramos, dosis muy bajitas, aún era un campo seminal, las cosas estaban empezando, no se tenía muy claro lo de la dosis. 100 microgramos, después 25, después 200, después 300 microgramos. Hubo eficacia, hubo resultados de eficacia. La escala Yales-Brown mostró una reducción de las medidas basales que fueron desde las primeras 24 horas y que se mantuvieron significativamente. La seguridad, un sujeto experimentó hipertensión transitoria y no mucho más. ¿Pero qué vale la pena decir de esto? Que si ustedes van a ver el documental How to Change Your Mind, hay un caso sobre un paciente con trastorno obsesivo compulsivo que es extraordinario. El relato que hace es extraordinario. Lo recomiendo, véanlo. Pero esto no ha acompañado el desarrollo de la evidencia hasta el momento. Porque si volvemos sobre esa búsqueda de los estudios que están por publicarse en la base del Clinical Trials, ahí nos vamos a encontrar que mucho de lo que está por salir es de trastorno obsesivo. Entonces, puede ser que esto cambie, puede ser que ese paciente de ahí forme parte de una cohorte de estas.
No queda del todo claro. Pero lo que tenemos hasta ahora es esto. Es favorable, pero es modesto. Bien, y esta sí es la más importante y el último de los análisis grupales. En el trastorno depresivo. Aquí sí me atrevo a ponerles en el título que esta será la eventual indicación de este tipo de intervenciones. Indicación en casos refractarios. Más o menos lo que viene ocurriendo con ketamina. 5 estudios tenemos con los Ns mayores. 76 personas ya han sido evaluadas con un trastorno depresivo mayor simplemente y 311 con un trastorno depresivo resistente. ¿Cuál ha sido la intervención? 2 modalidades. Psicoterapia, forma clásica, 2 sesiones. Esos estudios han sido el 1 y el 2. Vamos hacia abajo, ¿dónde está el cursor? Aquí. El 1, Carhart-Harris en el 2016, depresión resistente. El 2, depresión mayor, Davis. El 3, vuelve a ser Carhart-Harris. Estudio crucial, lo vimos ayer. El primer ensayo clínico aleatorio comparando con terapia estándar, escitalopram. ¿Qué intervenciones hubieron? 2 sesiones en todas estas. Una primera sesión de 10 y otra de 20 miligramos. Una primera sesión de 20 y otra de 30 miligramos por cada 70 kilos de pesos. Y después de eso empezamos a abandonar la referencia del kilo de peso y nos centramos a una dosis estándar de 25 miligramos. 25 miligramos que recibió el grupo de caso y el control recibió 1 miligramo. Este es el ensayo clínico aleatorio contra escitalopram. Entonces, en la primera etapa lo que se hizo fue darles psilocibina activa y psilocibina inactiva. Después, en el seguimiento, ahí sí las cosas cambiaron. Fueron 6 semanas de darles a unos placebo y a otros escitalopram. Bien. ¿Cuándo se hizo psicoterapia en una sola sesión? En los estudios más actuales. 4, que es el estudio de Goodwin. El primer estudio multicéntrico al respecto, el de mayor N, el de COMPAS, el que nos permite definir un poco cuál es la dosis, que ya vimos los gráficos ayer. Acá, en el grupo caso, 25 miligramos. Hubo un grupo caso de dosis alta, 25 miligramos, y un grupo caso de dosis baja o intermedia, digamos, 10 miligramos, y un grupo inactivo, que fue el control, con 1 miligramo de psilocibina. Y en el último estudio, el estudio 5 de Von Rotz, que si bien es cierto es un estudio más pequeño, es un estudio que me gusta, es un estudio bien clásico, ensayo clínico, aleatorio, sin muchas vueltas, un diseño fácil de leer y fácil de entender. En este estudio, como son suizos y todavía están en otra onda, ellos siguen en dosis por kilo de peso, ¿no? Pero más o menos es una dosis equivalente a 15 miligramos. Y el placebo que utilizaron ellos fue manitol. ¿Sí? Sí, digamos que no puedo sistematizar para ustedes los criterios de exclusión de todos estos estudios, pero en términos generales, las que presenté al principio son los criterios que se reiteran. El TLP lo puse entre un signo de interrogación porque ese no se reiteraba, pero todos los demás sí. Un paciente que tenga un riesgo suicida elevado no es seleccionado para el estudio. Y un paciente que en el desarrollo del estudio desarrolla un riesgo suicida elevado, procede a una intervención que probablemente termine en hospitalización. Entonces, es retirado y no entra en cierta parte de los análisis. Pero depende de la altura a la que se ha retirado, ¿no? Porque si es a cierta altura, pues sí se analiza. Bien. Seguridad, hablando de este tipo de cosas, ideación suicida y demás. Los estudios 1, 2, 3 y 5, es decir, todos menos el multicéntrico, no tuvieron eventos adversos serios. Los eventos adversos fueron de la misma índole, simpáticos y transitorios. Pero el estudio 4 es un estudio al que tenemos que ponerle atención, ¿sí? El multicéntrico, financiado por COMPAS, bueno, se produjo conducta o ideación suicida en todos los grupos. En los grupos de dosis de 25, de 10 y de 1 miligramo, ¿sí? Por supuesto que destaco aquí que en la semana 3 de seguimiento, el seguimiento fue mucho más prolongado que estas semanas. En la semana 3 parecía que esta conducta suicida estaba incrementando solo en los grupos caso, solo en los grupos de 25 y de 10. Después se fue presentando de manera más reiterada también en el grupo control y al final solamente hubo una hospitalización producto de esta conducta suicida
que fue en el grupo de 10 miligramos. Tomando en cuenta que el N total de este estudio era de 233 personas, si no estoy mal. Sí. Bien. Eficacia. Les pongo con negrita los datos que debemos como recordar, ¿sí? Los resultados del estudio 1, medidos con su propia escala de depresión, dieron favorables a la semana 1 y a los 3 meses de seguimiento. Era un estudio que no era un estudio abierto, ¿no? Lo que querían ver era si había diferencia. La hubo. Listo. El estudio número 2, midieron su propia escala y obtuvieron que el 71% de la población, desde la semana 1 a la 4, obtuvo una respuesta. Y la remisión de la patología depresiva se obtuvo en el 58% de los pacientes a la semana 1 y se mantuvo a la semana 4. ¿Qué nos quieren decir estos resultados favorables de eficacia? Que hubo una diferencia significativa contra el placebo. Hasta ahí. Eso, los dos primeros. El tercero, ¿qué nos viene a decir? Que hubo una diferencia en su propia escala de depresión, que hubo una diferencia de puntaje a la semana 6 y que la respuesta fue del 70% en el grupo caso versus el grupo control del 48% con un intervalo de confianza no significativo. ¿Qué nos dijo esto? Que no hubo diferencia significativa con el escitalopram. Es el primer estudio que compara con el escitalopram y por lo menos adquiere los mismos resultados. Ellos acá hacen un análisis posterior que involucra que en los resultados secundarios parece que existe un mejor funcionamiento en los pacientes con psilocibina y publican un estudio de neuroimagen también muy interesante que sirve como para la base de los eventuales modelos que explican esto. Pero es un análisis secundario y quizás mucho más complejo, para que lo tengan en cuenta si se aproximan a estos estudios. El dato que nosotros podemos sacar de aquí es que hasta ahora hay diferencia significativa contra el placebo y es equiparable a una intervención con escitalopram. Después, en el estudio número 4, que viene siendo el estudio multicéntrico, nada, los resultados de eficacia fueron favorables en la escala Mathers, en las diferentes semanas de seguimiento, pero fueron mejor o fueron significativos con la dosis de 25 miligramos, no con la de 10. Las curvas que veíamos el día de ayer nos demostraban que en el seguimiento la de 10 se empataba con la del grupo inactivo de 1 miligramo. Entonces, esto no se mantenía así en la de 25. La de 25 siempre estaba más abajo en la escala Mathers. Entonces, ¿qué definieron? Bueno, definieron que la dosis de 25 miligramos parece ser la más efectiva. Y ahora es la dosis que más se está probando. Y en el último estudio, intentan un poco rebatir esto de la dosis, porque en el multicéntrico utilizaron 25 y 10. Bueno, los suizos utilizaron una dosis por kilo de peso equivalente a 15. Con una sola dosis de 15, encuentran resultados de eficacia significativos, tamaño del efecto relevante, una población bastante bien cuidada, pero un estudio bonito, un estudio simple, bonito, directo, importante. Y definen que una dosis intermedia a las 2 semanas logra una remisión en el 54% de los pacientes. Entonces, ¿qué cosas tenemos aquí? Es superior frente al placebo en una dosis que parece ser por lo menos de 15 a 25 miligramos y que es equiparable hasta el momento con una intervención con escitalopram. Es lo que podemos tener. Bien. Pregunta 2. Ya saben la dinámica. Saquen su celular, por favor. Por favor, enviemos ahora. ¿Ya está? Genial. Los que no puedan, ábranlo en el link del WhatsApp. Voy leyendo la pregunta para quienes no la estén abriendo y para quienes están al otro lado. Según el modelo psicodélico, el efecto de la psilocibina sobre la conciencia podría relacionarse con sus resultados terapéuticos. ¿Cómo considera que es posible distinguir un estado alterado de conciencia? ¿Cómo considera que es posible distinguir en un estado alterado de conciencia, producto de la psilocibina, ¿no? Una experiencia psicodélica frente a una patológica? Y las opciones son: en esencia, la psilocibina produce un estado psicótico sin importar sus características. El estado de conciencia engloba una pérdida de las capacidades cognitivas que no tienen ninguna relevancia para los potenciales beneficios. Las experiencias con psicodélicos son distintas en variados aspectos, tanto en las alucinaciones, por ejemplo, de predominio visual,
en tanto a los contenidos, por ejemplo, las experiencias místicas, en tanto a las alteraciones emocionales, por ejemplo, el predominio de emociones positivas y su desarrollo general, en tanto a la experiencia transitoria, o todas las anteriores son respuestas adecuadas. Para esto, invito a Isma, que nos puede hablar un poco más sobre cómo responder adecuadamente mientras les voy presentando los resultados. A ver qué nos dijeron. ¿Quiere ver el resultado primero? Ok. Para ver si se va en contra del auditorio o no. Pero ¿qué es esto? ¿El 100% estaba regalada? Bueno, qué bien. Tienes el auditorio a tu favor, Isma. Por un lado está esta idea, bueno, qué tan parecido es a la psicosis de los psicodélicos, y de hecho la historia de los psicodélicos es que empieza con esta idea de los psicodélicos, ¿no? Son sustancias que mutan transitoriamente, irreversiblemente en la psicosis, y a partir de Morero de Cruz, en adelante, contrajan con la gravedad con psicodélicos, que la así, pero después se traslada poder, etcétera, el coste reversible y los psiquiatras experimentaron para tratarse algunos fenomenológicos de los pacientes. Pero después esto cambia, ¿no? Y es un poco lo que mencionaste, el político, el psicodélico, que entonces de la copia no me quiero asustar mucho, pero en realidad la idea es que, bueno, si bien se puede dar algunas cosas que pueden ser compartidas, lo cierto es que la experiencia con psicodélicos es bastante distinta. Por ejemplo, el tema quizás que más común que es la cuestión, bueno, en realidad psicodélicos no las hay, son los presentes sexuales, mientras que en las cognitivas, pero después las experiencias son también distintas en el contenido, también en lo emocional, el humor afectivo, si bien también esos episodios de ansiedad y pueden haber impactos oscuros en la resolución afectiva. Y de hecho, un poco la literatura va por el lado más de homologar o de hacer la comparación con las experiencias religiosas. Entonces, ahí tiene como estas escalas que están utilizadas ahora, que van por el cuestionario de experiencias místicas, que como un poco la idea bueno, después tratar un poco de la psicología de la religión, la William James, la idea de carácter fonético, de la estabilidad, la sacralidad, la experiencia, todas las cosas que tienen que ver con la experiencia religiosa, como la de estados alterados conscientes o dimensiones, de una parte en inglés se conoce un boundary, como esta experiencia social, y tiene otra que es la parte más quizás negativa, que es el miedo al ego, bueno, tiene, pero un poco a lo que viene de que, bueno, no son homologables, sí se pueden dar algunas cositas, principalmente en este tipo de la farmacocinética, de trans, muchas veces hay como bueno, una experiencia de la prevención, de la acción, de esa resuelve. Y bueno, en realidad aquí está como también el carácter terapéutico, el psicodélico, el estado andrómico, que ahora está trabajando, que posibilita la reconocimiento. Y bueno, no sé ya voy a terminar porque es muy largo el tema, pero también están las expresiones cualitativas de la experiencia, también es muy valiosa, donde tanto en las investigaciones experimentales como cotidianas, algunas de las que habló Frank tienen también entrevistas cualitativas, que son tratadas, pero también en las observacionales, como es importante tomar atención a las descripciones fenomenológicas,
lo que pasa durante la experiencia. Y acá hay una discusión que está súper buena, que es si la experiencia es importante o no, si es necesaria la experiencia o no, si el efecto plastógeno o no, ya por si basta, y bueno, ahí hay una discusión, ahí está diciendo que no, y un poco una discusión, como había una correlación entre lo místico y la clase terapéutica. Entonces hay Olsen y bueno, algunos más que no tienen necesaria experiencia, que bueno, alguna discusión. Bien, muchas gracias. A mí me gusta esta discusión también por un ejemplo muy pragmático que tengo. El mensaje que les queremos transmitir es que esto se puede medir, que hay escalas para diferenciar lo que es ese polo de la experiencia mística de lo que es esa experiencia psicótica, y que eso nos permite compartir ciertos resultados, más allá de que hay que estar presente en el fenómeno y saber reconocerlo en el nivel sintomático. Pero son constructos que están en desarrollo, y de mi estudio, por ejemplo, saco una conclusión muy interesante en lo que tiene que ver con ketamina. Yo tengo como una crítica directa a que en ketamina al estado alterado de conciencia se le llama disociación, y eso tiene que ver con cómo se mide. Para el estudio de la ketamina, se mide este estado alterado de conciencia con una escala que los autores principales del marco han definido que es una escala de disociación, DASC le dicen. Es una escala para medir disociación. Bueno, resulta que compararon esa escala de disociación con la escala que se utiliza en los experimentos psicodélicos, la 5D-ASSC que decía ahora Acaísma. Y el desempeño o la identificación de ese estado era mejor con la escala de estado alterado de conciencia que con la de disociación. Entonces de ahí como surge una crítica para decir, bueno, eso que está pasando con ketamina y que le dicen disociación, en realidad es un estado alterado de conciencia que en otros contextos podría tener un valor terapéutico. Pero acá ustedes lo están tomando únicamente como un efecto adverso a rechazar. Y ahí se abre una serie de discusiones, ¿no? Bien. Ya un poco menos denso, pero importante para nosotros, seguridad. Primero, yo parto como abogado del diablo cuando me aproximo al estudio de los psicodélicos. Pienso que algo está mal, pienso que esto no es verdad, pienso que me están mintiendo y empiezo a buscarlo. Les advierto, en ese camino, muy rápidamente, me di cuenta que realmente parecen ser sustancias seguras. Tengo aquí algunos datos de lo que ha sido mi proceso crítico. Primero, los riesgos metodológicos, ¿no? Los estudios que les acabo de presentar deben ser leídos con atención. Tienen... Ok, me quieren sabotear, ¿bien? Tienen cohortes pequeñas, ¿sí? Son números pequeños todavía. Es un proceso que está en superación por los determinantes comerciales de la salud. Hoy en día se habla de eso, así como antes hablábamos de determinantes sociales, determinantes biológicos, bueno, ahora hablamos de determinantes comerciales de la salud. Investigar necesita dinero. ¿Quién financia eso? Bueno, yo les puse acá unos ejemplos de quién financia eso y cómo se intenta reducir el número de sesgos. Eso es crucial para que haya unas cohortes más grandes y significativas. Sesgo de selección. Las personas que se involucran en este tipo de estudios se acercan con altas expectativas. ¿Sí? Es raro que existan pacientes naive. Se intenta, se estimula que hayan pacientes naive. Va a salir un estudio muy interesante de uno de estos principales autores, Carhart Harris, con pacientes solo naive, para ver definitivamente qué pasa ahí. Pero los que vienen con expectativas, han tenido pruebas previas, entonces eso puede introducir un sesgo de selección en los estudios. Cegamiento fallido, uno de los problemas más importantes a superar, ¿no? Vieron en los estudios que les presenté que unos utilizaban niacina, otros manitol, otros solución salina, otros la misma psilocibina a dosis baja. No está claro cómo definir un placebo que sea adecuado. De las lecciones parece que un placebo con benzodiazepinas podría funcionar mejor. Lo que pasa es que las personas se dan cuenta de cuál es la experiencia, se dan cuenta de cuál es el sabor, se dan cuenta y rápidamente se rompe el cegamiento. ¿Qué hacen estos estudios? Los que tienen mejor calidad, miden eso. Los que tienen mejor calidad dentro de los estudios miden cuánto se rompió el cegamiento.
Entonces, los rangos oscilan 50 a 70 y pico % los que lo han medido. Entonces, uno puede, según eso, también hacer una recomendación más adecuada. Medidas de seguridad. Más o menos intentando responder a lo de la doctora Frontini. Hay ciertas cuestiones que no estamos sabiendo por el criterio de exclusión, ¿sí? ¿Qué pasa si se aborda esto en depresión en trastorno bipolar? En ketamina se usa con seguridad y eficacia, pero en psilocibina no, porque están excluidos todavía. ¿Sirve o no sirve para el riesgo suicida? No lo sabemos. ¿Realmente deterioran la psicosis? Solo lo sabremos si algún día pues, se llega a investigar así. Medidas de eficacia. Dificultad en los criterios diagnósticos. Esto es la respuesta que intentábamos responder ahora con Ismael. Hay nuevos constructos para medir esto. Se desarrollan nuevas escalas. La escala mística, la MEC, la que está ahí, una escala muy interesante. Hay otras escalas para medir los estados alterados de conciencia que están cambiando la forma como medimos los resultados en la investigación, porque son necesarios. No habíamos estado midiendo una intervención de este tipo antes. No tenemos los instrumentos suficientes. ¿Y la replicabilidad? Bueno, esto tiene que ver con todo lo dicho previamente. Es difícil hacer un ensayo clínico. Funcionan igual fuera de la población WEIR. La población WEIR es este constructo de que la mayoría de la evidencia que disponemos proviene de población blanca, educada, de país industrializado, rica y democrática, ¿sí? La mayoría de los estudios son así. ¿Sirve eso en nuestra población? Solo lo sabremos cuando tengamos investigación local. Riesgos observacionales, ¿sí? Aclaro, en negro, ahí arriba. Todo esto es fuera del contexto experimental. Todos estos estudios que les presento aquí, no se han presentado ninguno de estos riesgos en los estudios experimentales. Estos son sobre todo reportes de casos o reportes epidemiológicos. Y soy bastante crítico y los traigo aquí a riesgo de que los más sensibles se asusten, pero no es esa mi intención. Los divido en agudos y crónicos. Riesgos agudos. Se han reportado en orden psiquiátrico, neurológico y cardiovascular. Psiquiátrico, bueno, hay 3 reportes de caso de episodio psicótico y 3 de conducta suicida con consumo experimental de psilocibina. Este autor los ha reportado, Carbonaro, en el 2016. Y un estudio muy interesante de patología forense, de médico legal, que fue un suicidio por aparentemente psilocibina y no otros factores según el análisis que hace, en el 2019. Neurológico, hay reportes de un incremento del riesgo de convulsiones de hasta el 0,8%, mucho menor que con otras sustancias que se usan en contexto recreacional, pero está presente. Cardiovascular, un caso de un infarto agudo de miocardio en un adulto de 24 años que tuvo un trasplante cardíaco y consumió psilocibina. No fue una buena decisión probablemente. Pero ni idea de la dosis, contexto recreacional, nada experimental, otro tipo de encuadre, ¿no? Riesgos crónicos, el que más nos interesa, el trastorno alucinógeno persistente inducido, el trastorno alucinógeno persistente inducido por alucinógenos, valga la redundancia, HPPD, incluido en la última edición del DSM-5. Ayer ya nos hablaban un poco de esto. Hay una cohorte prospectiva de Krebs en el 2013 que es sobre población estadounidense que utiliza de manera recreacional psicodélicos clásicos, psilocibina, LSD o peyote. Ninguno presentó este trastorno, ni uno solo. Una cohorte muy grande, unos números que superan los 2.000 individuos. Es la mejor data que tenemos al respecto. ¿Y adicción? Bueno, no demostrado el potencial adictivo. De esto hay información desde hace rato. Quiero ser muy gráfico con la información más valiosa, que es el análisis multivariado que propone un autor tan relevante como David Nutt en el Reino Unido. Este gráfico sirve en la elaboración de políticas que tienen que ver con respecto a las drogas. Este gráfico está muy rodado. El otro día fui a un curso de acá de toxicología y este gráfico estuvo ahí. Este gráfico lo usan, nosotros también debemos familiarizarnos con él. ¿Qué representa esto? Que utiliza muchas variables para definir por qué una sustancia es riesgosa o no lo es. Riesgosa para el individuo, que es la parte azul, riesgosa para el entorno, que es la parte roja. En el extremo superior de ese riesgo, alcohol, ¿sí? Y acá, al final,
Al final de todos los otros psicodélicos, al final de todas las otras drogas de consumo, al final, hongos. Bien. Interacciones. Cuestiones que nos interesan a los clínicos con psicofármacos. Todo lo que tenga que ver con el receptor 5-HT2A. Entonces, los bloqueantes, como la buspirona, la trazodona o los antipsicóticos, como la olanzapina, van a tener efectos. Reducir los efectos subjetivos en un 40-99% y, por supuesto, quitarle la eficacia. Hay un reporte de caso de trazodona muy interesante, que fue un paciente en uno de los estudios que hizo el washout, pero se le olvidó el washout de trazodona. ¿Qué pasó con ese paciente? No tuvo los efectos subjetivos, pero sí tuvo la eficacia antidepresiva. Curioso, a estudiar. Metabolismo, bueno, todo lo que sea inductor del proceso metabólico de la palabra que nunca me sale y que no voy a repetir ahora. Ejemplos de esos fármacos inductores, el diclofenaco o el probenecid, que disminuye el ácido úrico. Estos fármacos no parecen tener una relevancia clínica importante si se cumple adecuadamente el proceso de washout. La combinación, no hay evidencia suficiente para el potencial síndrome serotoninérgico que siempre nos anda rondando por la cabeza, ¿no? Los tricíclicos parecen aumentar el efecto que produce la psilocibina. Los IMAO y los ISRS parecen disminuir. Y para términos prácticos, nosotros IMAO no disponemos, tricíclicos usamos poco en la actualidad, los ISRS están ahí, siempre presentes, de hecho los usamos bastante. Pues bien, Becker en el 2022 se dio el trabajo de hacer un ensayo clínico en población sana, a la que les empezaron a dar ISRS y les administraron, después de haber cumplido un proceso de adaptación al ISRS, psilocibina. ¿Qué encontró? El ensayo fue clínico aleatorio, hubo un grupo control y un grupo caso. ¿Qué encontró? Pues básicamente que el uso concomitante de ISRS y psilocibina produce una menor incidencia de efectos adversos y no afecta para nada la eficacia o los resultados subjetivos en este caso, no se trataba de eficacia. Esto es una condición a considerar porque hay otros ejemplos en los que se asocia psicodélicos. Por ejemplo, el brebaje de la ayahuasca involucra DMT más betacarbolinas que vienen siendo inhibidores de la monoaminoxidasa. Así que hay una interacción ahí farmacológica que es simplemente favorable para lo que se busca con ese consumo. Y está el caso de la ketamina, que se justifica, que tiene otro mecanismo de acción, pero no se suspende el uso de los psicofármacos cuando se está con ketamina, salvo por algunos que tienen alguna interacción GABAérgica, pero no mucho más. Y SRS no se suspende claramente. Bien. Y entonces esto, lo último de seguridad, reducción de daños. Si quieren, llamémosle perlas o digámosle algo así. Cosas que tenemos que tener a consideración cuando analizamos un supuesto enfoque, ¿no? Cuando analizamos a alguien que nos consulta, bueno, tengo este ambiente, soy esta persona, voy a probar psilocibina, y nosotros, ¿qué debemos atender? Deberíamos atender que el proceso de selección involucra adecuadamente descartar las contraindicaciones y las interacciones. Entonces ahí a mí me parece que el criterio médico, psiquiátrico va a ser siempre crucial por lo que hemos revisado. Para la preparación, ¿qué es muy importante? La creación de un vínculo. Entonces, la persona que guíe la terapia tiene que ser alguien capacitado para ello, para un vínculo terapéutico. La sesión tiene que ser en un lugar cómodo, seguro, la selección musical es destacada, es muy importante, acompaña todo el proceso. Y ahí, en el proceso de sesión, debe estar presente un equipo y debe haber estrategias. Entonces las pongo abajo. En el estudio de Goodwin, el multicéntrico de depresión, el equipo era un terapeuta líder que podía ser un psicólogo, psiquiatra o enfermero con grado de maestría o doctorado, práctica en cognitivo-conductual y experiencia con el uso de estas sustancias. Es un perfil importante el de ese. Pero abajo coloco una tabla que me quedó un poco chica. Es una tabla de una revisión sistemática sobre este tema, psicoterapia asistida y cómo se lleva a cabo, cosas prácticas simplemente, ¿no? Y entonces ellos ahí, para traducírsela, colocan en los diferentes estudios, no están todos los que yo he seleccionado, por eso no utilizo más tablas de este artículo, pero es un artículo bastante vigente del 2023, que nos plantea quiénes deberían o quiénes podrían ser el equipo, el eventual equipo, ¿no? Entonces, digamos, por citar algo, en el estudio de Bogenschutz, que hablé de alcoholismo, el equipo estaba conformado por, el equipo del terapeuta líder eran 2 psiquiatras, sin dudas. Pero en el estudio de Anderson del 2020, que tenía que ver
con VIH en sobrevivientes en desmoralización. Había 5 psiquiatras, 5 psicólogos, 2 trabajadores sociales, otros profesionales con licencias diferentes, probablemente ejerciendo como guías, seguro por su experiencia con el uso de sustancias, y un graduado secundario. Ese era el equipo. Los equipos son muy disímiles, pero tienen que más o menos tener como ciertas condiciones y se deben tener en cuenta en el momento de la sesión. Y la integración, esto ya es quizás una recomendación que eventualmente nos excede, una realidad que nos limita a todos, pero para poder hacer una adecuada integración de este tipo de intervenciones, ustedes vieron que en el ensayo clínico que nosotros vamos a plantear va a haber 7 visitas posteriores. Hay que garantizar post-tratamiento al paciente. Un sistema de salud que no te permite eso, te va a complicar las cosas acá. Entonces, tener en cuenta que hay que dar garantías en el post-tratamiento. Pregunta 3. Ya saben la dinámica, voy a ir leyéndola para hacerla un poco más rápido. Realizar un ensayo clínico en el sur económico global es infrecuente por la gran demanda de recursos que implica. ¿Cree que es importante que Uruguay desarrolle investigación experimental con psilocibina? A. No es necesario, ya que la información se puede extrapolar de los estudios extranjeros. B. El país tiene condiciones favorables para un estudio experimental con enfoque de seguridad. C. Podemos obtener la información necesaria para un uso seguro a partir de los estudios observacionales sin invertir tantos esfuerzos. D. Todas las respuestas anteriores son adecuadas. Entonces, salgamos un poquito. Vamos a ver. Muy bien, miren, 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 empatado, empatado, empatado. Sí, empatado, empatado, 50%. Perdón, perdón. No soy perfecto. Intento, pero no soy perfecto. Capaz la tengo acá la pregunta, entonces. Actualicemos. Bien. Listo. Muy bien. El país quiere investigar. María, que tiene una amplia experiencia en esto, nos puede dar una respuesta. Me gustaría primero estar de acuerdo con la primera cita. ¿Sí? Que hacer pacientes difícil que requiere especialización no solamente en la facultad de la en la que pasa la magistrales, sino también en la investigación clínica. No estamos en esto requiere recursos, humanos y materiales que no siempre tenemos y vivimos en un país donde la carrera clínica no abunda, se limitaba, hay que buscar las piedras y hay que intentar que uno hace investigación técnica en la academia y realmente entonces ahí después si recordar como si quiero es una pregunta que creo que es importante que claro, si podemos decir que sí, entonces las veces que es necesario que la información se pueda transferir. En realidad lo que hacemos evidentemente, ¿no? Evidentemente como que configuramos comunicarnos con la información que proviene de estudios realizados de las condiciones, que necesariamente se presentan a la presentación, y normalmente bastante después de la
se tenía que encuentra en fase 2. Se recordaron la fase 2 más o menos. La fase 1 estamos hablando de estadios planos, del objetivo principal de la división de seguridad. En fase 2, ampliar datos de seguridad y empezar a obtener datos de eficacia, los primeros de eficacia y empezar a ajustar más finamente el dosis. La fase 3, ampliar a mayor cantidad de sujetos con acciones más grandes, más diversas, y eliminar todavía no entró en esta fase, se está ajustando la dosis, hay datos considerables de seguridad y tenemos algunos indicios de eficacia en la actividad. Y bueno, en la fase 4 ya comenté. Es decir, extrapolar, si el extranjero tiene el riesgo de no poder ser de país, de educación, y además no permitirnos recorrer, además de tener datos totales, no permitirnos recorrer datos liberados, ofrecer a los pacientes tempranamente acceso a datos terapéuticos y en el mismo recorrido poder formar el día de mañana puedan tener acompañantes terapéuticos o formadores y formadores. Como esto en la academia, podemos generar formadores que el día de mañana puedan. El segundo, para el final, la tercera es una discusión interesante. La información que puede obtener para un segundo a partir del estudio. Bueno, estudios observacionales son todos estudios que no interesa a observar desde el perspectiva sobre la no tendría que observar. La pregunta es, ¿por qué no observan los resultados de los participantes con estrés interno? ¿Es trasladable en el sector médico? Yo diría que es información mayor, filtrando información en términos de tener una idea de cómo vienen las cosas en términos de seguridad. Pero podemos trasladar el uso a un médico. Tiene información interesante, información valiosa, pero no son intercambiables. No nos puede trasladar. Elegir, y si nos preguntamos si el país tiene condiciones favorables para el estudio de enfoque de seguridad, la respuesta sería que Uruguay tiene algunas ¿qué condiciones favorables? Hay una demanda perfecta, los pacientes están buscando soluciones. Estamos hablando de indicaciones que tienen una relevancia social y una trascendencia que no podemos utilizar, nos van a venir a utilizar, entonces tienen relevancia desde el punto de vista. Si lo hacemos en el marco de un perspectivo, les daremos la instancia de poner en condiciones lo más cuidadas posible. Es decir, que en ese sentido hay algo importante. Existe que es un encare multidisciplinario, con experiencia en investigación, con experiencia en el tipo de sustancias de diferentes entornos, con psiquiatras, psicólogos, con profesionales con distintas perspectivas que pueden estar y con contactos internacionales que afortunadamente les pueden permitir entender, informarse en relación a cómo se hace el tratamiento de estos casos y conseguir financiación que en Uruguay sería necesitado hacerlo en parte de la academia y con financiación que nos podría y condiciones capaz que no tan favorables y que intentaremos, que hay algunos indicios que podrían ser favorables porque en estos contratos hacer investigación no depende de que sea el entorno regulatorio que se lleva a cabo. El entorno regulatorio de Uruguay, la actividad indica que hace un montón de años que la investigación clínica, el desarrollo está
está parada, no queda este intento nuestro de pensar que está perdido de civil para una institución es un estudio que un estudio que pretende contribuir al caudal de datos para la producción futura de participancia. Eso obviamente es un desafío. En Uruguay en este momento estamos en fase regulatoria. El país indica que hay interés en la investigación alternativa. Hay algunos movimientos, como por ejemplo la creación de la agencia de evaluación de investigación sanitaria en Uruguay, que podría dar alguna pista de objetivo, y conservo lo que vivimos en el parte de la consideramos. Muchas gracias, Dani. Bien, regreso un poquito para la última parte. Traslación clínica. Tensiones. Este gráfico representa lo que María aborda en su respuesta también. En el centro, todo este fenómeno, encapsulado por muchas cosas. Si vamos desde arriba, entonces hay desconocimiento. Y hay datos sobre esto, ¿no? Los profesionales no están preparados. Una encuesta importante en los psiquiatras del Reino Unido les preguntó si conocían sobre estas sustancias y sí, la mayoría conocían. ¿Usted está preparado para utilizarlas? El 77% no estaba dispuesto o preparado para utilizarlas. El avance. Mientras los psiquiatras no están preparados, el avance. Las cosas avanzan, modalidades religiosas, recreacionales y comerciales están aquí en las áreas metropolitanas ocurriendo. Juan Escuro nos hace un artículo muy interesante en el que define estas prácticas en el marco del neochamanismo, que vale la pena entender para aproximarse un poco a lo que está pasando. Inversión y política, que siempre juega. Bueno, se plantea que los psicodélicos van a superar el mercado del cannabis en la brevedad y que estarán legalizados. Esto me pareció muy interesante, lo puse de vuelta, no lo tenía en esta diapositiva y lo incluí ahora recién para esta charla. Encontré esta revisión de Siegel en el 2021, que es una revisión más bien de derecho, en la que analizan cómo se están dando las disposiciones legales en Estados Unidos para facilitar el uso. El 90% de este avance legal tiene que ver con psilocibina y estiman que los psicodélicos estarán legalizados para el 2034, según cómo ven la situación. Puede ser algo especulativo la aproximación, pero es más o menos el panorama que tenemos. Y por el otro lado, ¿esto es un medicamento? ¿Esto es una sustancia prohibida? ¿A qué nos referimos? Fue catalogada como una terapia revolucionaria por la FDA. Por eso todos estos estudios que acabamos de revisar. Por eso todo lo que estamos diciendo y estamos aquí reunidos. Pero sigue siendo una sustancia controlada. Y entonces estos investigadores que trabajan ahí mismo en Estados Unidos plantearon en el 2018 que bueno, que nos dejemos de cosas y que la pasemos a que sea un anexo 4 dentro de la lista de sustancias prohibidas, con potencial terapéutico. Hay optimismo, sí, parece que eso va de la mano con lo que está ocurriendo en la inversión y la política, pero todavía estamos en esta etapa. Formación, bueno, ¿dónde uno aprende esto? ¿Cómo se van a manejar los efectos adversos? Lo que está pasando ahora en la práctica involucra esos detalles sutiles que hemos discutido con respecto al enfoque de sujeto y ambiente. La verdad es que en la mayoría de los casos no hay un psiquiatra en el equipo dispuesto a administrar una benzodiazepina o una olanzapina si llegase a ser necesario un evento adverso serio grave, que sabemos que no es frecuente, pero que si llegase a suceder va a marcar la diferencia. Y bueno, ¿y dónde aprende el psiquiatra esto? ¿Para cuántos de ustedes es la primera vez que estamos hablando, que estamos escuchando esto? Y la necesidad entre la esperanza y la propaganda. La gente busca alternativas, la gente está golpeando las puertas. Y porque tiene esperanza en esto, porque cree que esto puede ser la solución. Pero también hay mucha propaganda. Estamos con el hype muy por arriba, está en todos lados. Nos llaman a entrevistas. Ahora hay una propuesta en el Uruguay para la regularización de los psicodélicos y los enteógenos
y el número de entrevistas ha crecido exponencialmente. Y la verdad, nosotros gastamos mucho tiempo en sobrevivir y en estudiar, y aparte tenemos que ir a entrevistas. Está un poco complicado, y tenemos que dar la prueba final, así que no quiero más entrevistas. Muchas tensiones. Mi análisis personal, esto es simplemente una opinión, las tensiones se rompen por el lado más frágil. Es lo que ocurre en este tipo de fenómenos. Eso me preocupa. Me preocupa que se rompa ahí en el último, en el de la necesidad. Y entonces ahí, nada, cuando se rompe la tensión hay un proceso problemático. Y siguiendo con esto de las opiniones, les he traído una propuesta que he discutido sin duda ampliamente con el equipo de Arqué antes de presentarla para ustedes. Esto es un mapa que intenta responder en dónde estamos, que nos intenta ubicar. El texto es aclaratorio, pero yo intentaré explicarlo con mis palabras. Es un diagrama de 3 ejes. Hacia acá tenemos el eje principal, que es el de la dosis. Hacia acá tenemos el eje central, que es el estado de conciencia, y hacia acá el eje de la evidencia clínica. Estos ejes para definir los usos y modelos de la administración de psilocibina en función de la dosis. ¿Ok? Modelo, entendido como lo que se busca con la administración. Uso, como la forma en la que se termina administrando. Están agrupados en círculos, círculos con colores. Los colores azules son los modelos. Perdón que se salió el Zoom y se van a perder de esto. Cancel, cancel. More. Share screen. Acá. Share. Listo. Creo que volvieron con eso los del Zoom. Entonces, continuaba. Los modelos en azul, que se busca a partir de esta administración. Los usos en negro. Los usos terapéuticos en negro. Los usos que persiguen algún tipo de avance para las personas. Y en verde, los usos no terapéuticos. Las líneas entrecortadas, aquellas categorías en las que hay más incertidumbre. Las líneas rectas, aquellas en las que hay menos incertidumbre para agruparlas en una categoría. Porque bien, este gráfico se podría resumir en uso terapéutico y uso recreacional y ser 2 círculos y nada más. Pero aquí lo estamos dividiendo un poco. Entonces, los modelos están en el eje de la evidencia clínica. Lo que está por debajo de la línea es no favorable, lo que está por encima es evidencia clínica favorable. El estado de conciencia también los atraviesa. Lo que está por debajo es cuando se busca un estado de conciencia alterado, lo que está por arriba cuando se busca un estado de conciencia no alterado, cuando se evita el estado alterado de conciencia. Y acá las dosis. Las dosis bajas, digamos, 5 miligramos, equivalente a la dosis de psilocibina oral, una dosis intermedia de 15 miligramos, una dosis alta de 25 miligramos. Así encontramos hacia abajo un modelo emergente que es el modelo psicoplastógeno, aquel modelo en el que se administran estas sustancias simplemente para producir plasticidad neuronal, potenciación cerebral. Un modelo que en psilocibina todavía no está plenamente instaurado, por eso la incertidumbre en definirlo aquí. Solapado con el modelo psicolítico en el que se busca una disminución de las resistencias caracterológicas, una flexibilidad cognitiva, un aflojamiento del ego. Eso, a través de una intervención psicológica. Este fue el modelo clásico, esto fue lo que se hizo sobre todo en la psicólisis dirigida. Esto sobrevive hoy en día, esto se sigue haciendo. Solapado a su vez con un modelo psicodélico donde también el marco es psicológico, pero ya no se busca simplemente el aflojamiento caracterológico y la flexibilidad, se va más allá, se busca la experiencia trascendente, las dosis altas, se busca la disolución del ego, si así se quiere. Estos son los modelos, ¿no? Cercanos a estos modelos, entonces podemos plantear que el uso de las microdosis no tiene evidencia clínica favorable, porque los únicos 2 ensayos que encontramos no se la dan, y están aquí, cerca del modelo psicoplastógeno, para potenciar el cerebro, quien lo usa en ese sentido, y solapado con el modelo psicolítico, quien lo utiliza en una administración junto con un psicólogo, en acompañamiento terapéutico. Podemos plantear que sin evidencia clínica favorable, pero siendo los fundamentos de todo lo que estamos haciendo, se encuentra el uso tradicional. Y derivado de este uso tradicional, todas las nuevas modalidades que están en avance, que hemos agrupado en una especie de juego como neochamanismo.
No voy a mencionar mucho porque lo que está en verde es uso no terapéutico, ¿no? Recreativo que se puede dar, y en el abuso que hay ciertas consideraciones. Hay uso abusivo, pero como vimos no hay potencial adictivo, ¿no? Abusivo que se dan unos hongos y se van a conducir y eso podría ser un problema, por citar un ejemplo. Y lo que nos llevó todo el tiempo, que es lo que deberíamos poner, usted está aquí en este mapa. Esto, la psicoterapia asistida. El modelo de psicoterapia asistida que está solapado sobre todo en este contexto psicodélico, pero también en el contexto psicolítico, según estas variaciones que pueden ser de dosis y de algunos aspectos respecto de la intervención psicoterapéutica. Esto que hemos revisado aquí se da la mayor parte del tiempo en la búsqueda de un estado alterado de conciencia, pero en una menor proporción. El color no acompaña mucho, pero luego les paso la imagen y van a ver que aquí hay una línea gris que atraviesa. En una menor proporción puede haber psicoterapia asistida sin un estado alterado de conciencia. El ejemplo más claro, la microdosis, de vuelta. La microdosis, que no tiene evidencia clínica favorable, se puede administrar en un modelo psicolítico, es decir, acompañando al psicólogo para aumentar la flexibilidad cognitiva y al mismo tiempo sin buscar el estado alterado de conciencia, que podría constituirse como una psicoterapia asistida. ¿Ok? Pero eso no tiene evidencia clínica favorable, por eso está hasta acá. En lo que respecta a lo que hemos revisado en este trabajo, la psicoterapia asistida tiene evidencia clínica favorable consolidada para estas tres primeras cosas. Trastorno depresivo mayor, particularmente el trastorno depresivo resistente, trastorno por consumo de alcohol y de nicotina, y enfermedad terminal, cáncer y VIH ligada con trastornos mentales, ansiedad y depresión. Con mucha más incertidumbre para el trastorno obsesivo compulsivo y para el resto de trastornos que están por venir. Tómenlo como lo que es, una propuesta, un mapa para ubicarnos en toda esta complejidad. Luego la pasamos, quienes estén interesados, dejan el mail y eso, y se ve mucho más claro. Y la última pregunta. Existe una diversificación de prácticas en torno al uso de psilocibina en las áreas metropolitanas. ¿De qué manera cree que se puede acceder a una modalidad de uso terapéutico en el Uruguay? A. Es difícil acceder al uso, ya que se trata de una sustancia prohibida. B. Existen centros ceremoniales a donde se puede acudir para informarse cómo acceder a un tratamiento. C. Existen profesionales de la salud que, aunque no hacen recomendaciones, asisten a los pacientes que deciden utilizarlo. D. Todas las anteriores son adecuadas. Y para eso le paso la palabra a Juan Escuro. ¿Me permites, Juan, buscar las respuestas porque tengo que volver a la imagen previa? Veamos qué pasa acá. Mira, respuestas variables. Respuestas variables. El 16% es difícil acceder. No lo tienen, es difícil. El 8% existen centros ceremoniales. ¿Conocen algo de la calle? Hay gente que tiene calle por acá. Existen profesionales de la salud que, aunque no hacen recomendaciones, asisten. Mira, 20,8%. Y la mayoría acertó en la respuesta correcta porque el 54,2% definió que todas las anteriores son correctas. ¿Qué opinas, Juan? Me gustaría escucharte. Todo eso genera, digamos, un daño de sustancia espiritual. Una defensiva, bueno, y daño, defensiva. Lado es
Ahora la pongo. Bien. Ahora, terapéutico, para cuidar. Bien. Clínico, médico, terapéutico, siento que como había evidencia, y siento que es la terapéutico, juega pero eso no significa práctica sea efectivamente el tema policial, el tema de libro, de trabajo, calidad, teatro, dentro de la práctica, parte de eso, no está sujeto a regulaciones, bueno, pues nada, yo creo que mucho más práctica, acciones, yo absolutamente el tema de la masa, la masa con la rollo, un conflicto, un conflicto, está garantizado el Estado de Derecho. Hay ya la Constitución asegura la libertad de delito, como vamos a usar para aplicar práctica, para poder reconociendo el ¿cómo vamos a hacer la cuestión para demostrar bien? Cumple ahora con cuatro bueno, luego para que la regla empiezan, digamos, a coquetear con acciones, algunos programas son para una restricción, algunos incluso con el riesgo de lograr un test de infección para un cambio, digamos, de tiempo. Una etapa de para médicos, digamos, parecer, bien, siempre, límites, lógica, y que también a ese fundamento van a llegar a estas personas, van a utilizar las acciones de la médica, la colección, buenísimo con el caso de las colecciones, de vida, tan claro, con la respuesta, suman, la más reciente, significa que pueden respuesta y una perspectiva tercera. Eso, obviamente, significa algo que hay hoy. La policía, todos, cubre un lugar muy bueno de conceptos, no lo hay de cubre, en algún momento lo llegaba. Bueno, pues, estaba, digamos, muy positivo, que necesitaba de oro, preso, sí, en fin, hay mucho, digamos, hay tensión, constantemente tensión, gobierno para todos los objetivos, en la novela comunicatoria, y
un compañero. ¿Verdad? Es un no solo que es independiente, en el lado de la constitución exterior, bien, fue tan con las religiones, no necesariamente una convención, la en eso, entonces, por ejemplo, si lo policial, ustedes van a estar de arriba, zonas que están, Madrid, cosas, ya no compran. El tema de eso es que uno acude toda la identidad de la sangre. Claro, yo me acuerdo claro, la persona acude, y el tipo que el director de servicio al otro día está, bueno, yo qué hago. Entonces, también, ¿no? Bueno, ya modelo, la bueno, Bien. Muchas gracias, Juan. Entonces, intentando hilar esta complejidad que les hemos mostrado, les tenemos este gráfico que es un poco más simple. Vamos a pinchar la burbuja, o eso es lo que queremos. Nosotros estamos viviendo una etapa normal en el desarrollo del conocimiento. Este gráfico representa eso, una etapa normal en el desarrollo del conocimiento. No es de nuestra autoría, esto es de Jaden, uno de los autores de Johns Hopkins también. Empieza el desarrollo de una nueva herramienta y se llega al pico de las expectativas. Aquí estamos ahora. Por eso está pasando lo que ocurre. Y luego de esto viene pinchar la burbuja. Nos vamos a ir hasta abajo y nos vamos a desilusionar. Pero después alcanzaremos un plató. Y eso es lo que buscamos con el rigor científico. A eso apuntamos. A que aquí, en este plató, encontremos ese modelo. Si esta es una herramienta válida, si esta es una herramienta tan prometedora como parece ser. Para poder hacerles recomendaciones específicas, tendremos que cumplir con este trabajo. Este es mi proyecto de maestría. Una revisión sistemática y metaanálisis de la seguridad y eficacia de la terapia asistida con psilocibina. Todo lo que ustedes han visto es simplemente el marco teórico. Después de esto viene el análisis cualitativo y cuantitativo de esa evidencia. Y a partir de eso sí podremos decirles con propiedad, ¿saben qué? Esto se puede recomendar, esto no, esto está pasando, esto no. Ahí con mi tutor siempre al frente. Y las instituciones involucradas en esto, la maestría es con Proinbio, con la UDELAR, sin duda. Es importante que mencione a la clínica psiquiátrica, particularmente a mis tutores, mi tutor Sebastián Lema, Alejandra Moreira también han sido muy flexibles para permitirme estudiar cierto tipo de cosas y también para tenerme paciencia cuando salgo con cada comentario. Sebastián en particular, en el 2021, luego de la primera charla que Arqué hizo allá por principios del 2021, Sebastián nos invitó a la charla virtual que Arqué hacía para la Sociedad de Psiquiatría, creo, no me acuerdo bien, pero dio una charla. Y es la primera vez que yo vi de qué se trataban los psicodélicos. Después de eso dijimos, sí, estuvo bueno, hagamos una clase. Y me manda a presentar en la clase, le encanta mandar artículos científicos. Y me manda un artículo científico que era una revisión cualitativa de los relatos de las personas que participaban en esto. Yo no tenía ni idea. Entonces, agarré, hice una exposición y le dije a mi querida novia, que domina muy bien el inglés, que traduzca los relatos y los grabe. Y en ese momento yo escuchaba una banda musical que se llama Tool, que es medio psicodélica, ya no la escucho tanto, y puse todas las portadas de Tool, y claro, y el gráfico de Natalia sonando, el audio de Natalia sonando en el fondo. Quedó
re bien. Todos quedamos muy emocionados con esa charla. Y entonces Sebastián me contactó con el grupo Arqué, mandó un mail y dijo, bueno, este es. Y luego me presenté, tuvimos una reunión de Zoom y yo les dije, sí, bueno, soy un psiquiatra en formación, hice un curso de neurociencias, ahora estoy estudiando psicoanálisis, me creía lo máximo. En ese momento no entendía todo lo que tenía que aprender, todo lo que tengo que aprender. Y así terminé en Arqué, donde he sido muy bien acogido. Arqué es un núcleo interdisciplinario, hay mucha más gente acá. Tengo que mencionar lo importante que es el trabajo de Marta Vázquez, ex grado 5 de Química, que nos acompaña, de la cual también estoy aprendiendo mucho. Laura Ramos y su trabajo en espiritualidad nos hace crecer un montón. Y María y Mauricio, que han sido inspiradores para mí. Mauricio abriendo un camino y siendo muy generoso para quienes venimos atrás. Entonces, bueno, este es el mensaje. Estamos aquí reunidos por la esperanza de la integralidad. Tomo una frase de Eric Kandel, psiquiatra premio Nobel, que ya nos viene hablando de esto desde hace tiempo. Nacho nos habló de Vaz Ferreira, filósofo uruguayo. Mauricio nos planteó esto en términos organodinámicos del hiato entre la somatosis y el síntoma psíquico. Kandel también nos lo está diciendo desde hace rato, creo que va siendo hora de escuchar. La psiquiatría se ha revitalizado con nuevos fármacos eficaces y está siendo revolucionada por la biología molecular, la genética y la neuroimagen. Ahora necesitamos usar el poder de la biología y la psicología para emprender la tarea de sanar a las muchas personas con enfermedades mentales que no se benefician de la terapia con medicamentos. Lo dijo en el 2005. Eso sería todo. Muchas gracias.